está, grabar. Ya, yo creo que van a seguir entrando, pero continuaremos. Miren, ¿cómo funciona el tema de la ética? El tema de la ética es bien difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque la ética, en teoría, conceptualmente la ética es el buen comportamiento. ¿Cómo sabemos que los que trabajan son éticos, son personas correctas? ¿Cómo sabemos que las personas que trabajan son personas correctas? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sabemos? Es difícil, ¿ya? Es bien complicado poder evaluar este tema de la ética. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Lo primero, cuando hablamos de la integridad de los valores éticos de la empresa, bueno, de la institución, lo primero que vamos a buscar es el código de ética, que exista un código de ética, ¿ya? Pero no es suficiente con eso. Miren, yo les explico de esta forma. La empresa, la empresa puede tener los mejores reglamentos, pueden haber traído a los mejores consultores internacionales, pueden haber venido, o sea, puede ser la empresa que tenga los mejores reglamentos. Pero si la gente que trabaja en la institución no conoce esa norma, no conoce esos reglamentos, es como si no existieran, ¿ya? Es como, no sirve, porque al final y al cabo, por más que tengan los mejores, pucha, ustedes van a ver la normativa en los reglamentos, van a ver lindo, actualizado, pucha, de todos los rubros, de todos los procesos, bien. Pero la gente, cuando hablas con alguien, le preguntas, ¿y conoces esta norma? ¿Conoces este reglamento? Te van a decir, no, no sabía que había eso. Entonces, el reglamento, existe el documento, pero no existe la información, no se está difundiendo la información al personal. Y si el personal no conoce, es como si no existiera el control, ¿ya? Por eso nosotros vemos que la ética, bueno, más allá de la ética, ¿no? Cuando hablamos de la ética, debería existir un código de ética, pero no solamente existir. Las personas que trabajan deberían conocer que existe y deberían saber cuál es ese código, qué dice el código. Ya les he mostrado anteriormente, creo, si hemos revisado cuando estamos viendo las normas de auditoría gubernamental, que existe un código de ética para el auditor gubernamental. Entonces, ustedes ya conocen que hay un código de ética. Ya saben qué principios tiene ese código. Entonces, cómo tiene que ser el auditor, cómo tiene que comportarse. ¿Ya? Cuando hablamos y auditamos el tema de la ética, chicos, es observación y eso son entrevistas. ¿Ya? Observación y entrevistas. Aquí están, bueno, temas antiéticos. Esto lo van a leer con calmito ustedes, ya no lo vamos a leer al 100%. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que queremos revisar? ¿Qué vamos a evaluar? El interés de la dirección en cuanto a la integridad. Cómo vamos a saber cuál es el interés de la dirección? Cuando nos entrevistamos con la máxima autoridad, con la MAE vamos a hablar y le vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que hace cuando encuentra o comportamientos antiéticos? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué medidas toma? Si nos dice no, no hacemos nada o no ha habido comportamientos antiéticos, entonces significa que no hace nada, ¿ya? Porque comportamientos antiéticos siempre va a haber hasta llegar, incluso aunque lleguen tarde, eso es igual, digamos, un comportamiento antiético, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuánta atención le presta la MAE a la ética dentro de su institución. Y el compromiso de la MAE con la ética, o sea, cómo ellos tratan de influir en el personal para que su personal trabaje de forma correcta, de forma ética, cómo difunden información, hacen campañas, hacen capacitaciones, dan cursos, ¿no? O sea, cómo ellos difunden esto. Miren, actos fraudulentos de los servidores públicos. En acá, como hablamos de ética, el hecho de que hablemos de ética, que la ética, un comportamiento ético es un buen comportamiento, lo que no es ético va a generar que va a generar que hayan fraudes o que hayan actos de corrupción, ¿ya? Entonces nosotros igual con la entrevista, vamos a hablar con la MAE o vamos a hablar con las jefaturas o incluso con personal de la empresa y vamos a preguntar qué ha pasado, si ha habido algún hecho irregular. Y yo les cuento,
esto es bien curioso. Bueno, yo la verdad no lo veo tan curioso, pero esto es bien normal en el sector público, bastante normal. Pero se los voy a dibujar con Paint. ¿Dónde estás? Aquí estás. Me acuerdo cuando hemos ido a hacer un relevamiento a una institución, ¿ya? Y cuando nos sentamos con la MAE, con la directora ejecutiva, bueno, una mujer, nosotros estamos acá, ¿no? Los auditores, y nos estamos entrevistando con la máxima autoridad, con la jefa de la institución. La jefa designada por el presidente, normal. Entonces, hablamos con la MAE y ¿saben qué pasa? Lo primero que nos dice la MAE, lo primero que nos dice la directora, porque había sido nombrada recientemente en ese momento, lo primero que nos dice es todo, todo, todo lo que ha hecho mal el anterior director ejecutivo. ¿Qué compras son, no sé, pues sospechosas? ¿Qué documentos están sin respaldo? O sea, nos ha dicho todo lo que el anterior ejecutivo, ella estaba observando. Todo. ¿Por qué creen que pasa eso? Y no nos ha pasado no me ha pasado una sola vez, me ha pasado varias veces. Cuando sabemos entrevistarnos con encargados o responsables de un área, sabemos entrevistarnos normal. Entrevistas con un jefe de sistemas, con jefe de contabilidad, con el jefe de recursos humanos. ¿Saben qué hacen ellos? Y pasa esto, en el sector público es bien normal. Lo primero que hacen, eh, revisa esta persona. Pa. ¿Por qué te dicen eso? Porque ellos saben qué es lo que está mal, qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que ha pasado. ¿Y por qué venden a sus compañeros? ¿Por qué queman a otras personas? Ellos tratan de cuidarse, miren, tratan de cuidarse ellos, pero para que la auditoría o para que la revisión se enfoque en algo diferente a su gestión, a sus operaciones. Entonces el auditor, como tiene esa información, y cuando pides esta información, la que te da, la que obtienes cuando te entrevistas, es verdad, la gran parte de las veces es verdad. Sí es lo que te han dicho, que los títulos son falsificados, que las compras no tienen respaldo, no sé, de lo que te dicen. Te dicen, ¿y por qué pasa eso en el sector público? Miren, por eso les digo, el sector público es bastante normal. Y eso, desde mi perspectiva, pasa porque ellos mismos quieren cuidar su pega, quieren cuidarse ellos. Y para cuidarse ellos, para dirigir el esfuerzo de la auditoría, entonces dirigen el esfuerzo de auditoría a otro lado, para que no les llegue a ellos. Van a darse cuenta. En la primera entrevista que hagan, chicos, en el primer momento que ustedes hagan una entrevista, se van a dar cuenta en el sector público. Les van a decir todo lo que puedan, en otras palabras, van a vender a sus compañeros. Esa envidia, no sé qué será, ¿cómo le llaman? Es como que esas puñaladas que se dan entre ellos es bastante normal, ¿ya? ¿Por qué les estaba contando esto? Ya me olvidé, ahorita vamos a revisar la norma. Shit. Ya, actos fraudulentos. Entonces acá cuando te entrevistan te dan información, y eso pasa, bastante normal, ¿ya? Aplicación de sanciones por incumplimientos éticos, ¿no? Acá esto es entrevista con la MAE principalmente, y el llenado del cuestionario de ética, ¿ya? Y la observación. Para ver el funcionamiento de la ética en la empresa, en la institución, en la entidad, lo normal, miren, ¿qué les aconsejo yo? Vean cómo se comportan ahí, hablen con las personas y vean qué hablan esas personas de sus compañeros. Y ahí se van a dar cuenta, ahí ustedes van a poder darse cuenta qué tal es el ambiente ahí. Hay ambientes que no se llevan, entonces ya te das cuenta que el ambiente no es bueno, ¿ya? ¿Qué ha pasado, chicos? Escucho hablar a alguien. Denme un segundito, estoy distrayendo participantes. A ver, ya le muteo. Ese es el segundo factor de control interno, ¿ya? Factor del ambiente de control. Ahorita estamos viendo solamente ambiente de control, solamente ambiente de control.
Esto de acá lo leen ustedes con calmita. Yo les estoy explicando para que sea más dinámica la explicación. Tercer factor del ambiente de control, competencia profesional. ¿Qué es competencia profesional? Que las personas que están trabajando en la institución estén capacitadas para hacer el trabajo, que tengan formación profesional o la formación que requiera, ¿ya? Para evaluar la competencia profesional, nosotros, ¿qué vamos a revisar para evaluar la competencia profesional? Para evaluar la competencia profesional, nosotros vamos a partir y vamos a revisar, vamos a revisar también, vamos a revisar varias cosas, ¿no? Varios documentitos, pero vamos a partir con el POAI. Ahorita no sé si puedo escribir acá, dibujar. A ver, vamos a partir acá con el, aquí está, con el POAI. ¿Qué era el POAI? El POA individual. ¿Por qué el POAI? Porque en el POA individual vamos a ver cuáles son los objetivos que tiene que realizar. No vamos a revisar el POAI de todos, pero vamos a revisar que en la entidad existan POAIs para cada funcionario, para cada cargo. Vamos a agregar una muestra. Cuando agarremos los files de personal, vamos a revisar sus files y en los files vamos a revisar que tengan sus POAIs, ¿ya? Si no hay POAIs, ¿qué significa? Que no hay una planificación por cada personal, pero normalmente hay. Es normal que haya, ¿ya? Pero vamos a partir viendo cuáles son los objetivos que tienen que realizar, qué es lo que tienen que evaluar esto. Para cumplir la competencia profesional, chicos, vamos a revisar acá los files. Vamos a revisar acá los files de personal. ¿Y estos files con qué lo vamos a cotejar? Estos files los vamos a cotejar con el manual de puestos. O sí, el manual de puestos. En el manual de puestos van a estar descritos los requisitos que tiene que cumplir el profesional. Como les digo, no van a revisar ustedes de todos los que trabajan en la institución, a menos que sea auditoría interna. Bueno, incluso siendo auditoría interna, no revisan al 100%. Em, Van a revisar por muestra y van a agarrar. Pam, tal cargo, jefe de contabilidad. Van a revisar quién es el jefe y agarran el file, agarran el manual. Y en el manual, ¿qué te dice? Tiene que tener seis, no sé, 6 años, 8 años de experiencia profesional, cursos de capacitación, diplomados, etcétera. Revisan el file y ustedes ven desde cuándo se emitió su título profesional, dónde ha trabajado, que cumpla los requisitos. Entonces, ahí empiezan a ver si el personal tiene la competencia. Revisan de los demás cargos también, ¿ya? Van a revisar los certificados de trabajo, eso es clave. Y los títulos, esos dos documentitos son bien claves, porque los certificados de trabajo muchas situaciones terminan siendo, como es fácil, digamos, ¿cómo les digo? Imprimir un documento, ¿no? Firmado. Terminan falsificando, terminan pucha, inventándose. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Llaman a la institución de donde se certifica el trabajo, preguntan, ¿esta persona ha trabajado en esta institución, en esta entidad? Entonces, ahí verifican que sí ha trabajado, ¿ya? Entonces, eso de ahí, ¿para qué? Para verificar que cumpla, ¿no? Para ver que tenga la competencia profesional y que cumpla lo que te pide su manual. Si la institución no tiene manual de puestos, pueden revisar el MOF, pero en el MOF no te detalla tanto. Entonces, si no tiene manual de puestos, tienen que exigir que tenga o que elabore. Es clave esto para que sepan cuáles son los perfiles que tiene que cumplir el personal, ¿ya? El POAI, ¿para qué es? El POAI es para ver las actividades, el cumplimiento de metas. ¿Cuántas actividades se ha proyectado que tiene que cumplir cada profesional? Entonces, si está cumpliendo, si ha cumplido, si ha entregado. Vamos a revisar acá evaluaciones de desempeño. Miren, me estoy olvidando de esto. Evaluaciones de desempeño. ¿Por qué es importante revisar los formularios de evaluaciones de desempeño? Porque en los formularios de evaluaciones de desempeño, nosotros vamos a ver el rendimiento del profesional o el rendimiento del personal. Desempeño. Uy, ya bien difícil escribir con el mouse. Desempeño, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Vamos a ver el rendimiento del profesional o del personal. Pónganse que ustedes están revisando un file y justo ven que tiene todos los años. Está trabajando años y en todos los años está con reprobación, nota baja. Entonces, ¿por qué esa persona sigue trabajando en esa institución? ¿Por qué sigue formando parte de la entidad? Si esa persona se nota en sus evaluaciones que no es una persona eficiente, que no es una persona que cumple, que no es competente. Entonces, vamos a revisar, o sea, son documentitos que vamos a ir viendo para que nosotros podamos ver, para que podamos darnos una idea de la competencia del personal, ¿no? Entonces, competencia profesional, si el personal que está trabajando en la institución tiene ahí se me ha ido, cumple, ¿no? Si es competente para desarrollar sus actividades, ¿ya?
Está procesos de captación. Bueno, acá pueden revisar más documentos, ¿no? Cómo se ha contratado, pueden revisar si en caso es un contrato, si es personal eventual, el contrato, ¿no? El documento de contratación. Eso ya depende, o sea, depende mucho el tipo de funcionario que estén evaluando, ¿ya? Promociones, etcétera. Hasta acá ya estamos viendo tres factores, chicos. ¿Cuál es el primer factor que hemos visto? El primer factor es la filosofía de la dirección. ¿Cómo influye la máxima autoridad en el personal? El segundo factor, la integridad y los valores éticos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el ambiente ético? ¿Cómo se maneja el tema ético dentro de la empresa? La MAE, en acá la MAE es la que impulsa el comportamiento ético, ¿ya? Y de la MAE, las diferentes jefaturas. Luego, la competencia profesional. Si las personas que trabajan, si los profesionales que trabajan en la entidad son competentes, están capacitadas para desarrollar la tarea, ¿ya? Cuarto elemento. Cuarto elemento, atmósfera de confianza o atmósfera de confiabilidad. ¿Qué es la atmósfera de confianza? La atmósfera de confianza es la confianza. Miren, esto es tan subjetivo, pero y aún así es un factor. Es la confianza que existe entre todos los que trabajan en la empresa. O sea, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo es la atmósfera de confianza? O sea, ¿cómo se llevan? ¿Ya? Cuando se habla de atmósfera de confianza, ¿qué pasa? Miren, acá vamos a aprovechar para dibujar. No, mejor usaremos el Paint. Eh, en acá nuevo, no guardar. ¿Qué pasa acá? Dame un segundito, chicos. Les compartiré en acá. Share. Ya. ¿Qué pasa? Las instituciones tienen una organización formal, o sea, un organigrama. Pam, pam, este es el organigrama. Este es el organigrama, ¿ya? La MAE, las gerencias o jefaturas y la parte operativa. Me- ya, la parte operativa. Pam, pam, pam. Este es un organigrama, es una organización formal. Pero en todas las empresas, chicos, esto de acá, si bien es cierto, se aplica porque ustedes trabajan en oficina, trabajan en una unidad y se llevan y coordinan con sus compañeros, es, pasa muchas veces que él, por ejemplo, tiene buena relación con la máxima autoridad, que esta persona se lleva bien con esta área. Entonces, eso se conoce como es una organización informal, ¿ya? O sea que el organigrama es una organización formal de la entidad. Y esto de acá, las relaciones que existen entre estas personas o estos profesionales con profesionales de otras áreas, también es una, ¿cómo se dice? Una organización, pero es una organización no lineal. Entonces, cuando se habla de atmósfera de confianza, miren, es tan subjetiva la norma, es cómo se llevan, cómo es el ambiente dentro de la entidad. En acá, como les digo, al igual que la ética, al igual que la filosofía de la dirección, estos factores son subjetivos. Entonces, lo normal para poder hacer la evaluación de estos factores, entonces, ¿dónde estás? ¿Qué hemos dicho? Atmósfera de confianza, ¿no? Para hacer la evaluación de estos factores, como son subjetivos, chicos, entrevistas, observación y el llenado de los cuestionarios, ¿ya? ¿Dónde estás? Aquí está. La atmósfera de confianza o clima organizacional implica la necesidad del mantenimiento de un contrato informal o compromiso implícito entre la entidad y los dependientes que procura evitar ineficacias o ineficiencias. En otras palabras, ¿cómo se llevan dentro de la institución? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se llevan? ¿Cuál es la relación entre las otras áreas? ¿Cuál es el nivel de compañerismo? ¿Cómo es el ambiente en ahí? ¿Cómo es en acá, en la empresa? El ambiente en general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es normal que entre diferentes áreas siempre va a haber vínculos, o sea, siempre vamos a trabajar con otras áreas, siempre vamos a trabajar con otras áreas. Entonces, si en acá el trabajo es respetuoso, si los trabajos se entregan de forma oportuna en los plazos previstos, si se cumplen los objetivos de la empresa o de la entidad, ¿ya? ¿Cómo se evalúa? La confianza mutua es el objetivo del compromiso corporativo y debe ser fomentada por la dirección. Estos tres elementos, filosofía, atmósfera de confianza y ética, parte de la MAI. La MAE es la que genera el ambiente. La máxima autoridad es la que hace que en su institución, diré, exista un buen ambiente. La MAE es la que genera esto. La MAE puede generar un mal ambiente o puede generar un buen ambiente. ¿Cómo genera eso?
prestándole atención a los comportamientos, prestándole atención a las relaciones que existen entre los que trabajan. O sea, son temas subjetivos, pero la MA es la encargada y responsable de direccionar esto, ¿ya? ¿Qué riesgos existen relacionados con la atmósfera de confianza? Miren estos riesgos. Incumplimiento de objetivos por problemas de comunicación. O sea, va a pasar a veces que no se llevan bien, que ahora este no me cae, entonces su proceso se estanca, ¿no? Y como se estanca el proceso, se atrasa todo lo que tienen que hacer. Falta de colaboración. Esto de acá es bien interesante, falta de colaboración. En la universidad se han de dar cuenta ustedes, ¿no? Cuando ustedes tienen alguna pregunta o tienen algún problema, ¿cómo es el relacionamiento? ¿Cómo les tratan? ¿Cómo les tratan a ustedes la parte administrativa? Entonces, si ustedes les tratan bien, les explican bien, les indican bien, o no les indican bien, les tratan mal. Solamente les dicen, no sé, anda a averiguar o hace esto, vos sabes qué tienes que hacer. Entonces, eso genera ¿cómo les digo? Eso hace que ustedes como estudiantes, se atrasen en sus trámites, por decirles. Entonces, o se presionen con los plazos, con los documentos. Y pasa lo mismo en las demás instituciones, ¿no? Entonces genera un ambiente, o sea, eso ya te contagia, ¿no? Ese ambiente, contagian ese ambiente al clima de la universidad, al clima de la institución. Restricciones de información. Ah, esto de las restricciones de información. En la universidad igual les debe pasar, ¿no? Pero a veces no les pasa, ¿no? La información que ustedes necesitan o les informan de manera bien inoportuna. Entonces, si no les informan de manera oportuna, un ejemplito, ¿no? Ustedes han bajado vía clase, pónganles que el comunicado para clases virtuales ha salido, ay, no me acuerdo cuándo, bueno, digamos que el lunes hay virtuales, ¿ya? Creo que es presencial ya y no les han informado. Entonces ustedes han venido a la universidad y resulta que había sido virtual. Entonces sus pasajes, su tiempo, todo eso ya lo han perdido porque no sabían y no les habían informado de manera oportuna. Pero no se refiere tanto a eso. La restricción de información es cuando entre las diferentes áreas, no se colaboran, ¿ya? Ellos mismos dilatan todo, dilatan, o sea, no existe un ambiente colaborativo. Vos necesitas algo urgente, vos necesitas revisar un documento y para revisar, si la otra persona dentro de la empresa no te llevas bien, no hay una buena relación, entonces no te proporciona la información y vos tienes que, un ejemplito, ¿no? Hacer una solicitud, hacer firmar con tu jefe, o sea, un procedimiento o sea, hace que sea bien burocrático y hace que se retrase el resultado. Entonces pasa esto, chicos, desvinculación de personal clave. Cuando hay un mal ambiente, las personas se aburren y se van y buscan otro lugar, ¿no? Y a veces las personas que se aburren son las personas que más saben. Y en acá, a ver, ¿qué deberíamos revisar nosotros? Deberíamos verificar las rendiciones de cuentas, propuestas de los niveles inferiores, si existe acá, ¿no? Un mecanismo para que puedan hacer propuestas, mecanismos que faciliten la retroalimentación de instrucciones, en acá que se informe, ¿no? Todas las áreas, qué es lo que tienen que cumplir, qué tienen que hacer de manera oportuna, de buena forma. Que te digan, hoy día el trabajo va a ser virtual, entonces que te informen antes, ¿no? Antes de que vos bajes, antes de que estés haciendo fila, ¿no? Acciones tendientes a la participación de niveles. En acá, bueno, esto es referencial, pero nosotros igual lo vamos a llenar dentro de nuestro cuestionario de control interno, ¿ya? La atmósfera de confianza. Mira, hemos visto tres factores que son demasiado subjetivos como para poder ver documentos de manera específica. Vamos al quinto factor del ambiente de control, que es la administración estratégica, ¿ya? Administración estratégica. La administración estratégica, ¿qué se refiere? Las empresas, bueno, las entidades elaboran su PI, ¿ya? ¿Dónde estás? Quiero escribir. ¿Dónde está? Este es para escribir. Las entidades elaboran su PI, su plan estratégico institucional, PI, plan estratégico institucional, ¿ya? Sabemos que el PI normalmente se proyecta de 3 hasta 5 años y en este PI se establecen los objetivos estratégicos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y del PI se desprende el POA, que es el programa operativo anual, y en acá está la planificación anual. ¿Qué queremos lograr en el año? ¿Cómo nosotros vamos a lograr cumplir
nuestros propósitos, nuestros objetivos, qué necesitamos y qué vamos a lograr. Entonces, cuando se habla de administración estratégica, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar el PEI, vamos a revisar el POA. ¿Para qué? Para que veamos el cumplimiento de los objetivos de la institución. ¿Ya? ¿Cuál es el grado de avance? ¿Cuánto han avanzado sobre su cumplimiento, sobre su planeación? ¿Cuánto han logrado? ¿Cómo han logrado sus objetivos? ¿Ya? Ta, ta, ta. Entonces, cuando hablamos de administración estratégica, nosotros vamos a revisar el plan estratégico institucional de la institución y vamos a evaluar y vamos a revisar el POA, el Programa Operativo Anual. ¿Ya? Esto de acá es la planificación estratégica. ¿Qué es lo que quiere lograr la institución? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Ya? En acá, miren, esta norma, como les digo, es antigua. ¿De qué año será? Vamos a revisar un ratito. Esta norma es antigua, igual. Del año 2000. Esta norma es del año 2000. Entonces, en acá no se van a sorprender. Estábamos, aquí está. Esta norma es del año 2000 y cuando vemos la norma, cuando leemos la norma, ¿qué dice acá? Todas estas actividades deben ser formuladas de modo concordante con los planes y políticas establecidos en el Sistema Nacional de Planificación, en el SNIP, y en el sistema, no, en el SNIP y en el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Ya? Antes, actualmente ya esto ya no se maneja, esto ya no está. En estos momentos, la planificación del Estado está en función del SPIE, Sistema de Planificación Integral del Estado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros revisamos el SPIE, en el SPIE vemos la macrogestión. ¿Qué quiere lograr el Estado? Desde la agenda patriótica, desde el plan de desarrollo económico-social. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr? Pero anteriormente, esta planificación integral la realizaban de esta forma, en dos sistemas, el sistema de planificación y el sistema de inversión pública. Pero esto de acá ya no es así. Ahora se utiliza el SPIE. ¿Ya? Ya hemos terminado la administración estratégica. Ahora vámonos al sexto factor del ambiente de control. El sexto factor del ambiente de control es el sistema organizativo. ¿Cómo se organiza la empresa? Bueno, la entidad. ¿Y cómo se organiza la entidad? La entidad se organiza a través de su organigrama, ¿ya? En el organigrama nosotros vamos a poder ver cómo se distribuyen las funciones, cómo se distribuyen las diferentes áreas. El organigrama, chicos, tiene que estar en función de las atribuciones, o sea, de lo que tiene que lograr la institución. Un ejemplito, impuestos tiene que recaudar, o sea, Servicio Nacional de Impuestos, el SIN, tiene que recaudar impuestos, entonces tiene que tener áreas para recaudación, o sea, tiene que tener unidades de recaudación, unidades de fiscalización. En su organigrama tiene que haber áreas relacionadas con su función, con su atribución, ¿ya? Y en todas las instituciones y en todas las entidades tiene que haber eso. Además del organigrama, también necesitamos revisar el manual de organización y funciones. Vamos a pedir acá el manual de organización y funciones, ¿ya? Que el manual de organización y funciones es la descripción de de todas las funciones, de todos los cargos que están descritos en el organigrama. Vamos a revisar el manual de procesos y procedimientos. El manual de procesos y procedimientos detallan las actividades que se van a hacer. Digamos, para pagar sueldos, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se pagan los sueldos? Entonces, parte, no sé, se revisan los marcados biométricos, luego de eso se revisan los atrasos, el personal al que se le va a pagar su sueldo tiene que tener aperturada su cuenta en X banco, tiene que tener tales documentos en su file, etcétera. Entonces, en el manual de procesos te dice todo lo que todo el procedimiento para hacer el pago. Desde el inicio hasta el momento en el que se hace el pago, digamos, en el caso de pago de sueldos. Entonces, para cada actividad se detalla en el manual de procesos y procedimientos qué es lo que tiene que hacerse. ¿Ya? Estos dos documentos, chicos, son claves. O sea, esto de acá es necesario en todas las instituciones. En todas las instituciones es clave que tengan esto. Si no tienen esto, ya es, no, deberían tener. Raro sería que no tengan, no tienen ya directamente observación de auditoría. Tienen que tener sus reglamentos específicos. ¿Pero reglamentos específicos de qué? Primero vamos a hablar de los sistemas de administración y control. ¿Cuáles serán los sistemas? El SPO, ¿se acuerdan? El SPO, teníamos el SP, teníamos el SOA, ¿no? Todo lo que hemos visto de la ley 78. Entonces,
cada sistema tiene que tener un reglamento específico, ¿ya? Cada sistema tiene que tener un reglamento específico. Y estos reglamentos específicos tienen que ir actualizándose constantemente. No tiene que estar, no tiene que ser, pucha, como les digo, de hace 10 o 20 años. Tiene que ir actualizándose normalmente. Y otros reglamentos internos de la institución. Entonces, todos estos reglamentos, chicos, son los que nosotros vamos a solicitar para evaluar la organización de la entidad. Entonces, la existencia de estos reglamentos nos van a dar una idea de qué tan organizada está la institución, qué tan organizada está la entidad. Vamos a revisar los reglamentos. Y los reglamentos, chicos, los reglamentos es la base, son la base para hacer las auditorías. En base a los reglamentos internos y externos, se ejecutan, o sea, se observan, se hace la observación. Para hacer la revisión, tiene que haber un reglamento. Si no existe un reglamento o no existe una norma, nosotros no podemos observar. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la auditoría y revisemos y no haya un reglamento, entonces nuestra observación no va a tener un criterio, no va a haber un respaldo de la observación. Entonces no va a haber observación en otras palabras. ¿Ya? Esto aplica sector público, sector privado. Cuando hagamos la observación y vamos a decir al que estamos auditando, mira, te he observado esto. Él te va a decir, ¿en dónde dice que tengo que hacer eso? Entonces, si no hay un reglamento que sustente tu observación, no hay observación, chicos. Se cae la observación. ¿Ya? Hasta acá, sistema organizativo. ¿Cómo se organiza? Y para ver la organización, vamos a revisar estos documentos, ¿no? Todos los documentos. Acá. Vamos a solicitar y vamos a darle una revisión. Asignación de autoridad y responsabilidad. Wow, son bastantes, ¿no? Los factores del ambiente de control interno. Hasta acá, ¿cuánto ya hemos visto? 7. Mi consejo y recomendación, chicos, tomen nota, escriban en su cuadernito por lo menos los factores y resáltenlo para que no se olviden, para que no estén buscando. O sea, en la norma está todo, pero resáltenlo. Siempre, esto es clave, o sea, cuando hacemos la auditoría, está en el MPA, vamos a tomar en cuenta esto para hacer el MPA, y también ustedes tienen que saber qué significa, qué es lo que, a qué conlleva este factor del ambiente de control, ¿ya? Siempre, siempre. En algún examen, en alguna institución pública les van a preguntar. El ambiente de control se fortalece en la medida en la que los recursos humanos de una organización pública se conocen con propiedad sus deberes y responsabilidades. O sea, la autoridad es cuando es la autoridad que ejercen los jefes, la parte superior, ¿ya? Entonces, las jefaturas tienen autoridad para instruir, para dar órdenes. Y la responsabilidad es lo que conlleva el cargo, o sea, lo que ustedes tienen que cumplir. El momento que ustedes entran a trabajar, ya tienen responsabilidades. El momento que ustedes aceptan el cargo, ya tienen responsabilidades. Entonces tienen que ver y tienen que conocer cuáles son sus responsabilidades, qué tienen que cumplir. Y hay algo, bueno, hay bastantes conceptos relacionados con esto de la autoridad y responsabilidad. Primer concepto es que se puede delegar autoridad. O sea, yo les puedo decir, chicos, miren, les voy a poner un ejemplo. Eh, Cuando yo era estudiante, así, ¿no? Cuando estaba estudiando, había algunas clases que el docente no venía y venía el auxiliar en vez del docente. ¿Qué está pasando en esa situación? El docente está delegando autoridad, ¿ya? Se puede delegar autoridad. Ustedes pueden decir a una persona de rango inferior, haz esto. O sea, les pueden decir, vos vas a hacer esto. Pero no se transfiere la responsabilidad. O sea, quien es responsable sigue siendo el jefe, sigue siendo el superior, el responsable, ¿ya? Entonces, se puede delegar la autoridad, le puedes decir a un inferior que haga algo, o sea, que haga tu trabajo o que haga una revisión, etcétera, se puede. Pero si el inferior se equivoca, si el inferior hace mal, ¿quién es el responsable? Ah, el jefe. Puedes decirle a otra persona que haga la revisión, a otra persona que haga el trabajo, pero el responsable sigue siendo el jefe, ¿ya? Si hay una mala ejecución. Entonces, en acá todas las instituciones deberían tener bien claro, asignado, ¿no? Bien claro, establecido cuál va a ser la autoridad y cuál va a ser la responsabilidad. ¿En dónde se puede evidenciar esto, chicos? Esto se evidencia en el organigrama.
¿ya? En el organigrama nosotros vamos a poder evidenciar cuáles son los niveles de autoridad y obviamente cuando nosotros veamos el organigrama vamos a ver acá la MAE, los jefes, la parte operativa y este organigrama, cuando lo revisemos con el manual de organización y funciones, vamos a ver cuáles son las responsabilidades de cada cargo, qué tiene que cumplir cada cargo. Miren, yo les cuento, no sé cuántas historias les he contado, es que siempre me acuerdo de algo. Ni falta menos de un minuto. Ya con esta, lo que les voy a contar es Tito y terminamos la clase, ¿ya, chicos? Yo les cuento, cuando estábamos haciendo auditoría, en un área había una persona que tenía que controlar, eh, tenía que hacer, o sea, sacaban los cheques a su nombre, pero esta persona no entregaba los descargos, no hacía descargos. En su cargo decía que ella era responsable de los fondos, tenía que entregar el descargo, pero esa persona no sabía, nunca se había enterado. Entonces, ¿qué ha pasado? Responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque no sabía qué tenía que hacer. Ya chicos, ahí terminamos, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana. Tengan feliz fin de semana, chicos. Igualmente, Lice. Gracias, licenciado. Gracias, chicos, gracias. Ahorita se va a desconectar, falta menos de un minutito. Ahorita les paso yo los videitos. Ahorita lo voy a